Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes de hecho y de verdad. Que Dios en su infinita, gloriosa misericordia y compasión venga sobre ustedes ahora en este momento. Especialmente usted que nos está viendo con dolores, con problemas en su relación, en su vida sentimental, problemas con los hijos o los padres, con la joven novia, el joven novio, con quien quiera que sea. Que el Espíritu de la paz venga sobre usted ahora, en este momento, en este instante, y haya paz en su vida. Haya luz en su entendimiento, para que usted pueda entender, comprender, para que pueda caerle la ficha de verdad, comprender lo que Dios proyecta, el plan, el sueño que Dios tiene para su vida. Y eso se realice en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a hablar ahora de casamiento. Cuando nosotros tratamos de este tema, matrimonio, yo personalmente, yo veo el matrimonio tan importante, pero tan importante, el matrimonio, el sagrado matrimonio. Yo lo veo como algo extremadamente importante y yo tuve ese entendimiento que el Espíritu Santo nos dio cuando era joven. Yo tenía 19 años, yo tenía ese entendimiento, yo recibí ese entendimiento, esa revelación que nosotros aplicamos en nuestras vidas. Nosotros aplicamos en todo el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Porque el casamiento es tan magnífico, tan glorioso, es tan, digamos así, es tan rico que no hay cómo exprimir en palabras su grandeza, riqueza y gloria. Porque el casamiento, nuestro matrimonio, comenzó, por ejemplo, Esther y yo, nuestro matrimonio comenzó cuando nosotros primero asumimos un compromiso, un casamiento, una alianza con Dios en la persona del Señor Jesucristo. Cuando nosotros colocamos nuestra vida en el altar, ella colocó cuando era joven, 13 años, yo coloqué con 19 años. Entonces, en aquel día yo me casé con el Señor Jesús. Aleluya. Él fue mi marido. Él fue mi Señor. Él fue mi otra parte. Cuando yo lo encontré, entonces cuando yo me casé con Él, mire, era tanta alegría y es tanta alegría que yo coloqué eso como principio de mi vida. Principio de mi propia vida, de todo mi futuro, de toda mi eternidad. Y entonces, a partir de ahí, yo quise pasarle a otras personas lo que Dios me había concedido, porque Él quiere casarse con usted también, mi amiga, mi amigo. Él quiere hacer parcería con usted. Solo que cuando Esther y yo nos conocimos y nos casamos, nosotros ya éramos felices. Ella era feliz porque ella ya se había casado con Dios. Yo ya era feliz porque ya me había casado con Él. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, el Espíritu de Dios, preste atención, el Espíritu de Dios, nuestro Señor, se materializó en la unión, en nuestro matrimonio, en nuestro casamiento. Porque yo veo a Esther como Dios en mi vida. Ella me ve como el Señor en la vida de ella. Entonces, nosotros vivimos felices
a pesar de las luchas, de las dificultades, de los problemas, a pesar de los desiertos, nosotros nos mantuvimos firmes, fuertes e inavalables delante de las situaciones que nosotros encontramos. Y ese amor entre nosotros, Él permanece cada vez, crece más, va madurando, va poniéndose mejor. ¿Sabe maracuyá? ¿Sabe? Maracuyá cuando usted agarra, él es bien lisito, pero no siempre está dulce. Porque cuanto más se arruga, más dulce él queda. La cáscara de él se va envejeciendo, va quedando más arrugada. Nosotros vamos siendo así, es como aquel maracuyá que está arrugándose por fuera, pero cada vez más dulce adentro de él. Es lo que acontece con nosotros y es exactamente eso. Es exactamente esa felicidad la que Dios quiere darle a usted, porque yo no estoy aquí queriendo dirigir la vida de las personas, resolver. Yo no puedo resolver su problema. Yo puedo orientarlo. ¿Cómo hacer para que usted venga a construir su castillo, su vida, su relacionamiento? Va a depender de sus elecciones, va a depender de su cabeza. No se deje llevar por la ambición de su corazón, porque el corazón es engañador. Pero mire con los ojos de la fe, de acuerdo con la palabra de Dios. Mire solo, por favor, qué es lo que Jesús habla sobre ese tesoro. Mire qué cosa maravillosa, ¿eh? Da ganas de llegar ahí, entrar allí por la internet en este momento y abrazarla a usted y intentar pasarles el Espíritu y darles a ustedes lo que hemos recibido del Altísimo. Mire solamente, Jesús dijo así: el reino de los cielos. Mire solo, el reino de los cielos, allá en el cielo. Primero nosotros entramos en el reino de Dios y después nosotros entramos en el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, oculto en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ellos, por el gozo, la alegría completa de Jesús, va, vende todo lo que tiene, todo cuanto tiene, y compra aquel campo. Así es. Ese tesoro, mi amiga, mi amigo, es el Espíritu Santo. Cuando usted halla al Espíritu Santo, usted se casa con Jesús. Cuando Él entra dentro suyo, listo, hay luna de miel con Dios. Él entró dentro de usted y ahí su vida va a ser de gozo, alegría, placer. Usted va a vivir intensamente la vida aquí en la tierra, aunque tenga sus problemas. Aunque tenga los problemas, los desiertos, tribulaciones, porque todo eso es para que podamos crecer, madurar y quedarnos aún más dulce por dentro. Como maracuyá, Dios permite que el tiempo, la temperatura y todo lo demás que nosotros enfrentamos de dificultad en este mundo sea para sumar experiencia. Usted que me está viendo en este momento, sabe, usted que tiene un poco más de experiencia, sabe muy bien cuán valioso, cuán valiosa son sus experiencias, ¿no es verdad? Por ejemplo, usted es una criatura que ya vivió algún tiempo y usted maduró y usted no quiere tener más problemas, usted no quiere quedar perdiendo tiempo con molestias e inquietaciones de esta vida y continuar viviendo una vida amarga. Entonces, como una persona experiente, usted no va a querer envolverse con una persona joven,
inexperiente, un niño, como ha pasado mucho con aquellas personas más grandes, más experientes, terminan entusiasmándose por el corazón, por los ojos del corazón, por los ojos de la emoción, y se enamoran de un muchacho, un joven, saludable, fuerte, muy bonito, un Adán de la vida, un Adán de la vida. Pero cuando lo lleva para la casa, aquella cosa linda, maravillosa, ahí al día siguiente él está allá jugando videojuegos. Igual niño, a usted mira así y dice, caramba, qué tontería que yo hice, entregarle mi vida a aquella criatura que es un niño. Ahora yo tengo que darle de mamar a él, ahora yo tengo que cambiar los pañales de él. ¿Es o no es? Hable la verdad, mi amiga y mi amigo. Ponga su cabeza en el lugar. Yo hablo eso para usted, mi amiga y mi amigo. Yo hablo eso con usted. Mi querido amigo, usted puede evaluar la grandeza de experiencias que usted va a tener porque yo valorizo esas experiencias. Entonces, por eso nosotros, Esther y yo, envejecemos juntos, pero cada vez mejor. Cada vez mejor nuestro relacionamiento. Y ahí se cumple nuestra palabra que nosotros vemos allá en Proverbios. Mejor, mucho mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y tribulación con él. De repente usted es aquella persona que quiere ser feliz, usted tiene todo para ser feliz, no le falta nada, usted vive hasta en la ostentación de tanta cosa que usted tiene. Sin embargo, usted está siempre inquieto, nunca está sosegado, nunca usted es feliz. Donde quiera que usted esté ahí en Brasil, en París, esté en cualquier lugar de este mundo, en los Estados Unidos, usted tiene el derecho de comprar lo que usted quiera, lo mejor de este mundo, de esta vida, lo mejor de este mundo. Pero usted adentro de sí es vacía, es vacío, es triste. Usted vive una vida de amargura. Por eso usted tiene que maquillarse, tiene que hacer cirugía plástica para maquillar lo que hay de tristeza, de inquietación y tortura dentro de su alma. Por favor, mi amiga, ponga su cabeza en el lugar, mi querido amigo, ponga su cabeza. Si usted no fuere feliz adentro de sí, nunca usted va a conseguir hacer a otra persona feliz y tampoco va a ser feliz. Primero usted tiene que ser feliz allá adentro. Primero usted tiene que casarse con el Espíritu Santo. Cuando usted lo recibe, cuando usted tenga el Espíritu Santo de Dios adentro de usted, usted será una persona completa, usted será feliz, usted no va a depender ni de cosas ni de personas. Y cuando usted se case, Él va a mandar la persona cierta para usted, que ella es feliz también. Usted no va a hacerla feliz, ni ella le va a hacer feliz a usted. No, usted ya es feliz. Cuando ustedes se casen y suban en el altar, ustedes ya están completos. Y ahí va a acontecer el gozo, la alegría, el placer de usted ver a Dios en la otra persona, en su relación, en su relacionamiento. Y ahí es solo correr para el abrazo. Es muy bueno eso. Infelizmente yo no tengo palabras para decirles a ustedes, yo me siento impotente, yo no soy como un poeta, yo no soy una inteligencia para hablar lo que realmente está dentro de mí, pero lo poco que yo tengo, lo poco, la grandeza que yo tengo en palabras, que yo tengo disponibles, yo intento pasarles a ustedes y yo quiero y espero que el Espíritu Santo que está en mí venga a revelarles a ustedes para que usted venga a construir una vida de calidad. Pero primero usted tiene que
encontrar el tesoro en este campo escondido y quedarse adentro de sí. Y cuando usted encuentre a la otra persona con el mismo tesoro adentro de sí, ahí uno abre el tesoro para el otro y listo, se entregan y ese casamiento es perfecto. Ahí sí está completa la cosa. Relacionamiento con Dios, el asta vertical de la cruz. Relacionamiento con la esposa, con el esposo. Ahí sí, usted tiene la cruz que tiene que cargar por toda la vida, pero es una cruz gloriosa, la cruz de la victoria. Que Dios los bendiga a todos. No se olvide, este sábado a la medianoche, a partir de la medianoche, invierta su mente, que es su hard drive. Invierta en su sabiduría, invierta su inteligencia, su conocimiento en la palabra de Dios, invierta en la Sagrada Escritura, lea la Biblia, lea incluso en nuestra Biblia, la Biblia fiel, hay comentarios nuestros de fe que van a ayudarle a pensar, razonar, lea también, para que usted pueda beber del Espíritu a cada día y venga a ser lleno o llena del Espíritu Santo, para que entonces usted venga a partir de entonces, venga a encontrar ese tesoro que es el Espíritu Santo. Entonces usted venga a completar la vida de otra persona que ya tiene también el Espíritu Santo. ¿Está bien? A partir de este sábado, a partir de la medianoche. Y preste atención, no es ayuno de comida, no, es un ayuno espiritual, 21 días en los que usted se va a excluir de informaciones seculares, de informaciones políticas, deporte, entretenimiento, cine, teatro, cualquier cosa. Usted solo va a poner en su cabeza, en su memoria, lo que Dios le ha ofrecido, la palabra de Dios. Usted va a pensar en los pensamientos 21 días. A partir de sábado a la medianoche. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.